Lo que comenzó como búsqueda se revela ahora como hallazgo. No hay final ni conclusión, solo un viaje que se abre en cada página. Oso nos recordó que la vida no es una meta, sino un fluir. Que la verdadera espiritualidad no consiste en acumular enseñanzas, sino en desaprender lo que nos ata. Su forma de ver la existencia era un canto a la libertad, una invitación a vivir sin miedo, sin máscaras, sin cadenas. Como aquella vez que relató la historia de un hombre que pasó toda su vida buscando la luz y, al morir, descubrió que siempre había estado brillando dentro de él. Esa revelación conmueve porque nos recuerda que lo que buscamos afuera ya nos habita. Aquí no recibirás respuestas, sino espejos. No encontrarás certezas, sino libertad. Cada palabra es un susurro eterno que te invita a soltar, a rendirte, a ser. La mente quiere continuidad, pero la verdad es interrupción. La mente quiere historia, pero la verdad es vacío. ¿Y si la historia fuera solo un relato inventado para sostener la identidad? ¿Y si tú no fueras tu historia, sino el silencio que la escucha? La mente dice, soy lo que me pasó. La vida responde, eres lo que está pasando ahora. La mente quiere narrar, pero la verdad no necesita narrador. Y tú, cuando dejas de narrar, descubres que siempre fuiste más que tu relato. Porque el relato cambia, pero tú permaneces. La mente quiere identidad, pero la verdad es anonimato. Dice, soy esto, soy aquello, pertenezco aquí, me defino allá. Pero ¿qué ocurre si un día olvidas tu nombre? ¿Qué ocurre si las etiquetas se borran y solo queda el vacío? La mente se desespera, porque sin identidad cree que no existe. Pero la vida responde, eres más real cuando no te nombras. ¿Y si la identidad fuera solo un disfraz? ¿Y si lo eterno no necesitara rostro? La paradoja se abre. Cuanto más te defines, más limitado eres. Cuanto más te olvidas, más infinito te vuelves. Había una vez un pintor que nunca firmaba sus cuadros. La gente le preguntaba, ¿por qué no pones tu nombre? Él respondía, porque el cuadro no necesita dueño. Un día, murió, y sus obras quedaron sin firma. Nadie supo quién las había pintado, pero todos las contemplaban con asombro. Comprendieron que la belleza no necesitaba autor, que la verdad no necesitaba identidad. La mente quiere firma, pero la vida es anónima. Y en ese anonimato, más pura. ¿Y si la mente fuera solo un narrador que insiste en contar una historia que no existe? ¿Y si tú fueras el silencio que escucha sin necesidad de relato? La mente dice, soy alguien. La vida responde, eres nadie. Y en ese nadie, todo. Porque lo eterno no tiene nombre, no tiene forma, no tiene historia. Es lo que queda cuando todo lo demás se ha ido. Es lo que permanece cuando la mente se disuelve. Un día, un discípulo preguntó a su maestro, ¿quién soy yo? El maestro lo miró y dijo, esa es la única pregunta que no tiene respuesta. El discípulo insistió, pero necesito saber. El maestro sonrió, mientras necesites saber, no lo sabrás. Cuando dejes de necesitar, lo serás. El discípulo se quedó en silencio, porque comprendió que la identidad no se descubre, se olvida. Que el yo no se encuentra, se disuelve. La mente quiere permanencia, pero la verdad es cambio. La mente quiere ser alguien para siempre, pero la vida es nadie en cada instante. ¿Y si la permanencia fuera la mayor ilusión? ¿Y si el cambio fuera lo único eterno? La mente dice, quiero durar. La vida responde, ya eres eterno, porque nunca fuiste alguien. La mente quiere sostener, pero la verdad se suelta. Y tú, cuando te sueltas, descubres que nunca hubo nada que sostener. Porque lo eterno no tiene nombre, y lo innombrable es lo único real. La mente quiere significado, pero la verdad es vacío. Dice, esto significa aquello, esto representa lo otro, esto tiene un propósito. Pero ¿qué ocurre si la vida no tiene propósito? ¿Qué ocurre si el sentido no está en las cosas, sino en la mirada que las contempla? La mente se desespera, porque sin propósito cree que todo es absurdo. Pero la vida responde, el absurdo es libertad. ¿Y si el absurdo fuera más verdadero que cualquier explicación? ¿Y si el vacío fuera más pleno que cualquier llenura? La paradoja se abre. Cuanto más buscas sentido, más lo pierdes. Cuanto más aceptas el sinsentido, más pleno te vuelves. Había una vez un poeta que escribía versos para explicar la vida. Cada palabra era un intento de atrapar lo inefable.
Pero un día, se quedó sin palabras. Su pluma no escribía, su mente no producía. Al principio se desesperó, pero luego comprendió que el silencio era el poema más perfecto. Porque el silencio no explica, revela. El silencio no traduce, muestra. Y en ese silencio, el poeta descubrió que la vida no necesitaba versos, que la verdad no necesitaba explicación. ¿Y si la mente fuera solo un traductor que insiste en poner palabras donde no hacen falta? ¿Y si la vida fuera más pura cuando no se traduce? La mente dice, esto debe tener un significado. La vida responde, soy lo que soy. La mente quiere interpretar, pero la verdad no necesita interpretación. ¿Qué ocurre cuando dejas de interpretar y simplemente miras? ¿Qué ocurre cuando dejas de buscar propósito y simplemente respiras? Tal vez ahí comienza la verdadera plenitud, en el vacío que no necesita llenarse. Un día, un discípulo preguntó a su maestro, ¿cuál es el propósito de la vida? El maestro lo miró y dijo, la vida no tiene propósito, y eso es lo hermoso. El discípulo se confundió. ¿Cómo puede ser hermoso no tener propósito? El maestro sonrió, porque si tuviera propósito, sería limitado. Pero al no tenerlo, es infinita. El discípulo se quedó en silencio, porque comprendió que la vida no era un camino hacia algo, sino un estar en sí misma. La mente quiere destino, pero la verdad es viaje. La mente quiere meta, pero la vida es camino. ¿Y si el destino fuera solo una ilusión para sostener la esperanza? ¿Y si el viaje fuera lo único real? La mente dice, debo llegar. La vida responde, ya estás. La mente quiere final, pero la verdad es proceso. Y tú, cuando dejas de buscar final, descubres que siempre estuviste en casa. Porque el viaje no lleva a ningún lugar, el viaje es el lugar. La mente quiere verdad, pero la verdad no cabe en la mente. Dice, esto es cierto, esto es falso, esto es real, esto es ilusión. Pero ¿qué ocurre si lo verdadero no puede ser pensado? ¿Qué ocurre si lo real no necesita demostración? La mente se desespera, porque sin conceptos cree que todo se derrumba. Pero la vida responde, la verdad no se piensa, se es. ¿Y si la verdad fuera más cercana que cualquier idea? ¿Y si lo que buscas ya estuviera en ti, esperando a que dejes de buscar? La paradoja se abre. Cuanto más intentas atrapar la verdad, más se escapa. Cuanto más te rindes, más te abraza. Había una vez un sabio que nunca hablaba de la verdad. La gente le preguntaba, ¿qué es la verdad? Él sonreía y guardaba silencio. Un día, un discípulo insistió, maestro, necesito saber. El sabio lo llevó a un lago y le dijo, mira tu reflejo. El discípulo miró y vio su rostro. ¿Eso es la verdad?, preguntó. El sabio respondió, no, la verdad es el agua que sostiene el reflejo. El discípulo se quedó en silencio, porque comprendió que la verdad no era lo que se veía, sino lo que permitía ver. ¿Y si la mente fuera solo un reflejo? ¿Y si lo verdadero fuera el agua que nunca se nombra? La mente dice, quiero pruebas. La vida responde, soy la prueba. La mente quiere demostrar, pero la verdad no necesita demostración. ¿Qué ocurre cuando dejas de exigir pruebas y simplemente estás? ¿Qué ocurre cuando dejas de buscar certeza y simplemente respiras? Tal vez ahí comienza la verdadera visión, en el silencio que no necesita explicación. Un día, un discípulo preguntó a su maestro, ¿cómo puedo conocer la verdad? El maestro respondió, no puedes conocerla, porque ya eres ella. El discípulo se confundió. ¿Cómo puedo ser lo que no conozco? El maestro sonrió. Porque lo que eres no necesita conocerse, solo vivirse. El discípulo se quedó en silencio, porque comprendió que la verdad no era un objeto, sino su propia esencia. La mente quiere luz, pero la verdad es oscuridad luminosa. La mente quiere claridad, pero la verdad es misterio. ¿Y si la oscuridad fuera más verdadera que la luz? ¿Y si el misterio fuera más honesto que la explicación? La mente dice, quiero ver. La vida responde, ya ves, aunque no entiendas. La mente quiere iluminar, pero la verdad se revela en la sombra. Y tú, cuando aceptas la sombra, descubres que siempre fuiste luz. Porque la luz no necesita ser vista, solo ser. La mente quiere respuestas finales, pero la verdad es infinita apertura. Dice, aquí termina, aquí concluye, aquí se cierra. Pero ¿qué ocurre si nada termina? ¿Qué ocurre si cada final es solo un comienzo disfrazado? La mente se desespera,
porque necesita clausura, necesita un punto final. Pero la vida responde: soy una coma, nunca un punto. ¿Y si la conclusión fuera la mayor ilusión? ¿Y si la apertura fuera lo único eterno? La paradoja se abre. Cuanto más buscas cerrar, más se abre. Cuanto más aceptas no cerrar, más descansas. Había una vez un escritor que nunca terminaba sus cuentos. La gente le pedía finales, pero él siempre dejaba la última página en blanco. Un día, alguien le preguntó: ¿por qué nunca cierras tus historias? Él respondió: porque la vida nunca se cierra. Cada lector es el final, cada mirada es conclusión. Y así comprendieron que el cuento no necesitaba terminar, porque la vida misma era la continuación. La mente quiere puntos finales, pero la verdad es un libro sin última página. ¿Y si la mente fuera solo un editor que insiste en cortar lo infinito en capítulos? ¿Y si la vida fuera más pura cuando no se divide? La mente dice: necesito saber cómo acaba. La vida responde: ya estás en el final, porque cada instante es completo. La mente quiere desenlace, pero la verdad es proceso. ¿Qué ocurre cuando dejas de buscar desenlace y simplemente vives? ¿Qué ocurre cuando aceptas que cada instante es final y comienzo a la vez? Tal vez ahí comienza la verdadera paz, en la apertura que nunca se cierra. Un día, un discípulo preguntó a su maestro: ¿cuándo termina el camino espiritual? El maestro lo miró y dijo: nunca, porque no hay camino. El discípulo se confundió: ¿cómo puede no haber camino? El maestro sonrió: porque ya estás donde buscas llegar. El discípulo se quedó en silencio, porque comprendió que el final no era un lugar, sino un darse cuenta. Que la conclusión no era un logro, sino una rendición. La mente quiere destino, pero la verdad es presencia. La mente quiere llegar, pero la vida es estar. ¿Y si el destino fuera solo una ilusión para sostener la esperanza? ¿Y si la presencia fuera lo único real? La mente dice: debo avanzar. La vida responde: ya estás. La mente quiere movimiento, pero la verdad es quietud. Y tú, cuando aceptas la quietud, descubres que siempre estuviste en casa. Porque el viaje no lleva a ningún lugar, el viaje es el lugar. La mente quiere poseer la experiencia, pero la experiencia no se deja atrapar. Dice: esto es mío, esto lo viví yo, esto me pertenece. Pero ¿qué ocurre si nada puede ser poseído? ¿Qué ocurre si incluso lo que llamas mi vida no es tuyo, sino un préstamo del misterio? La mente se desespera, porque sin posesión cree que no existe. Pero la vida responde: eres más real cuando no posees nada. ¿Y si la verdadera riqueza fuera no tener nada que guardar? ¿Y si la plenitud fuera no necesitar acumular? La paradoja se abre. Cuanto más quieres retener, más pierdes. Cuanto más sueltas, más recibes. Había una vez un rey que coleccionaba tesoros. Tenía cofres llenos de oro, piedras preciosas, reliquias sagradas. Pero cada noche soñaba que todo desaparecía, y despertaba con miedo. Un día, un mendigo le dijo: yo no tengo nada, y por eso nada puede perderme. El rey se quedó en silencio, porque comprendió que su riqueza era su prisión. Y en ese instante, por primera vez, deseó ser mendigo. La mente quiere acumular, pero la verdad se revela en la desnudez. ¿Y si la mente fuera solo un guardián de llaves que no abren ninguna puerta? ¿Y si la vida fuera más pura cuando no intentas poseerla? La mente dice: esto es mío. La vida responde: nada es tuyo, todo es yo. La mente quiere apropiarse, pero la verdad no se apropia. ¿Qué ocurre cuando dejas de decir mí y simplemente dices es? ¿Qué ocurre cuando miras sin dueño, cuando respiras sin apropiación? Tal vez ahí comienza la verdadera libertad. En la experiencia que no necesita pertenecer. Un día, un discípulo preguntó a su maestro: ¿qué debo llevar conmigo en el camino espiritual? El maestro respondió: nada, porque todo lo que llevas te pesa. El discípulo insistió: ¿ni siquiera mis enseñanzas? El maestro sonrió: especialmente esas. El discípulo se quedó en silencio, porque comprendió que incluso la sabiduría, si se aferra, se convierte en carga. Que la verdad no se guarda, se vive. La mente quiere tener, pero la vida es ser. La mente quiere acumular, pero la verdad es vacío. ¿Y si el vacío fuera la mayor abundancia? ¿Y si la desnudez fuera la verdadera riqueza? La mente dice: quiero más. La vida responde: ya eres todo. La mente quiere llenar,
pero la verdad se revela en lo que no se llena. Y tú, cuando aceptas el vacío, descubres que nunca estuviste incompleto. Porque lo que eres no necesita añadirse, solo reconocerse. La mente quiere certeza de quien observa, pero el observador no puede ser observado. Dice, yo pienso, yo siento, yo decido. Pero ¿qué ocurre si el yo es solo un pensamiento más? ¿Qué ocurre si el observador nunca se deja atrapar por la mirada? La mente se desespera, porque sin sujeto cree que no hay experiencia. Pero la vida responde. La experiencia ocurre sin dueño, y si el observador fuera más real que el observado, y si lo que eres no pudiera ser visto, solo vivido, la paradoja se abre. Cuanto más intentas mirarte, más te escapas. Cuanto más dejas de mirarte, más presente estás. Había una vez un espejo que nunca reflejaba. La gente lo miraba y no veía nada. Lo llamaban inútil, lo despreciaban. Pero un día, un niño se acercó y dijo, este espejo es perfecto, porque me recuerda que no soy imagen, soy presencia, y desde entonces, el espejo se volvió sagrado. La mente quiere reflejo, pero la verdad es transparencia. Y en esa transparencia, más auténtica que cualquier imagen. ¿Y si la mente fuera solo un narrador que insiste en inventar un protagonista? ¿Y si la vida fuera más pura cuando no hay personaje? La mente dice, soy alguien, la vida responde, eres nadie, y en ese nadie, todo la mente quiere identidad, pero la verdad es anonimato. ¿Qué ocurre cuando dejas de ser alguien y simplemente eres? ¿Qué ocurre cuando aceptas que el observador no tiene rostro? Tal vez ahí comienza la verdadera libertad, en el ser que no necesita nombre. Un día, un discípulo preguntó a su maestro, ¿quién observa mis pensamientos? El maestro respondió. El que pregunta, el discípulo se confundió. ¿Entonces soy la pregunta? El maestro sonrió. Eres lo que queda cuando la pregunta se disuelve. El discípulo se quedó en silencio, porque comprendió que el observador no era un objeto, sino el vacío que sostiene todo. Que el yo no era una entidad, sino una ilusión sostenida por la mente. La mente quiere sujeto, pero la verdad es vacío. La mente quiere dueño, pero la vida es libre. ¿Y si el vacío fuera más verdadero que cualquier identidad? ¿Y si la libertad fuera no tener sujeto? La mente dice, necesito saber quién soy. La vida responde, eres lo que no puede ser dicho. La mente quiere definirse, pero la verdad se revela en lo indefinible. Y tú, cuando aceptas lo indefinible, descubres que siempre fuiste más que cualquier definición. Porque lo que eres no se puede nombrar, solo ser. La mente quiere final, pero la verdad es eterno comienzo. Dice, aquí termina, aquí concluye, aquí se acaba. Pero ¿qué ocurre si nunca hubo principio ni fin? ¿Qué ocurre si todo lo que llamas inicio y desenlace son solo invenciones para sostener la ilusión de continuidad? La mente se desespera, porque necesita cerrar, necesita un marco. Pero la vida responde, soy círculo, no línea. ¿Y si el final fuera solo otra máscara del inicio? ¿Y si el inicio fuera solo otra forma del vacío? La paradoja se abre. Cuanto más buscas terminar, más comienzas. Cuanto más aceptas no terminar, más descansas. Había una vez un viajero que caminó hasta el borde del mundo. Creía que allí encontraría el final. Pero al llegar, descubrió que el borde era un puente hacia otro comienzo. Se rió, porque comprendió que nunca había estado viajando hacia un final, sino hacia infinitos comienzos. La mente quiere clausura, pero la verdad es apertura. Y en esa apertura, más auténtica que cualquier conclusión. ¿Y si la mente fuera solo un narrador que insiste en poner punto final a una historia que nunca termina? ¿Y si la vida fuera más pura cuando se acepta como interminable? La mente dice, necesito saber cómo acaba. La vida responde, no acaba, porque cada instante es completo. La mente quiere desenlace, pero la verdad es proceso. ¿Qué ocurre cuando dejas de buscar desenlace y simplemente vives? ¿Qué ocurre cuando aceptas que cada instante es final y comienzo a la vez? Tal vez ahí comienza la verdadera paz, en la apertura que nunca se cierra. Un día, un discípulo preguntó a su maestro, ¿cuál es la última enseñanza? El maestro lo miró y dijo, la última enseñanza es que no hay última enseñanza. El discípulo se confundió. ¿Cómo puede no haber final? El maestro sonrió.
Porque la verdad no termina, solo se revela en cada instante. El discípulo se quedó en silencio, porque comprendió que el final no era un lugar, sino un darse cuenta. Que la conclusión no era un logro, sino una rendición. La mente quiere clausura, pero la vida es infinito. La mente quiere descanso en el final, pero la verdad es descanso en el ahora. ¿Y si el verdadero final fuera descubrir que nunca hubo nada que terminar? ¿Y si la verdadera conclusión fuera aceptar que todo es comienzo? La mente dice, esto debe acabar. La vida responde, ya eres eterno. La mente quiere cerrar, pero la verdad se abre. Y tú, cuando aceptas la apertura, descubres que siempre estuviste completo. Porque lo que eres no necesita final, solo presencia.